Bien, vamos a ver ahora un resumen, ya una microteoría, un pequeño resumen de lo que hemos visto de inflamación y reparación tisular. Muy bien, entonces como saben, todos mis resúmenes me gusta hacerlo en una tabla para que sea súper sencillo, súper estructurado y ustedes sepan a qué cosa queremos venir en este repaso, esta microteoría. Entonces vamos a estudiar inflamación aguda, inflamación crónica, los mediadores químicos. Y por otro lado vamos a estudiar la regeneración y la cicatrización. ¿Está bien? Entonces empezamos con la inflamación aguda. Entonces, ¿cuáles son sus características, sus causas, la clínica, el mecanismo, las complicaciones y algunos ejemplos? Entonces se llama inflamación aguda porque es rápida, ¿no? Ocurre usualmente en las primeras 24 a 48 horas. ¿De qué? De un daño, ¿ya? Tiene que ser limitada a un pedazo de tejido, ¿ya? Y está mediado principalmente por neutrófilos, que son los que primero migran al llamado del tejido dañado, ¿ya? ¿Cuál es la causa principal? Cualquier cosa que destruye un tejido, un trauma o un patógeno, infecciones o una mera activación del sistema inmunológico por hipersensibilidad. ¿Listo? La clínica cardinal de una inflamación aguda es que haya rubor, se pone rojo, calor porque hay más circulación y hay más metabolismo, tumor porque hay extravasación, dolor porque se libera bradicininas y acá falta uno que es la pérdida de función. La pérdida de función. Pérdida de la función es el quinto componente clave de la inflamación aguda, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el mecanismo vital que dijimos que era en una inflamación? El vaso. La vasodilatación es clave y eso genera una extravasación tanto de tejido líquido, ¿no? Que es el plasma, como de leucocitos. Entonces, la vasodilatación con aumento de permeabilidad, esa es la clave, el mecanismo clave de la inflamación aguda. ¿Con qué puede complicar? Habíamos quedado, puede complicar con absceso cuando no lo puede contener, puede complicar con sepsis cuando se pasan las bacterias a todo el organismo o puede complicar fibrosándose, pues, ¿no? Porque es una inflamación crónica y no se puede contener en agudo, ¿ya? Ejemplo típico de una inflamación aguda, la apendicitis, pues, ¿no? Se te obstruye, el apéndice se edematiza, se inflama, se coloniza y aparece una apendicitis aguda, ¿ya? Si no se retira el foco con una cirugía, te puede dar peritonitis y te mueres. Por eso hay inflamaciones que tienen inclusive que ser operadas, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la inflamación crónica? Vamos a cambiar de color. La inflamación crónica básicamente es porque el estímulo es persistente. O sea, la infección es persistente o hay un proceso autoinmune que eso es pues, persistente porque es nuestro sistema inmunológico y por lo tanto va a ser prolongado, ¿no? Se define que es pasar las 48 horas, ¿no? Usualmente. Pero estamos hablando en inflamación crónica de semanas a meses, ¿ya? La célula que predomina es el linfocito y dentro de esta línea el macrófago, ¿no es cierto? Porque no se olviden que la estirpe es linfocito monocito, ¿no es cierto? Entonces, el monocito es el macrófago, el linfocito es el T y el B. Entonces, estos son los que predominan en la biopsia. Ahora, producto de esta inflamación crónica, estos macrófagos destruyen tejido y también inducen la reparación. Por eso hay destrucción tisular, pero con reparación, o sea, con fibrosis, ¿ya? Pero habíamos dicho que había dos tipos de mecanismo. El granulomatoso, donde se formaba un calcium con macrófagos activados, células epitelioides, corona de linfocitos y fibroblastos, ¿no? Que contenían la inflamación crónica, o el no granulado, que generaba un cambio total del parénquima por fibrosis. Son dos opciones, ¿ya? ¿Y con qué puede complicar? Habíamos quedado que cuando no es granulomatoso y es fibrótico, corre riesgo de volverse cáncer, ¿no? Por ejemplo, la cirrosis, que no es granulomatosa, puede volverse cáncer, ¿ya? Y ejemplos, en este caso un ejemplo granulomatoso es la tuberculosis, ¿no? Bacán. Luego conversemos de los mediadores químicos. Habíamos dicho que tanto la inflamación aguda como la crónica tenían que conversar entre células, ¿no es cierto? Entonces los mediadores químicos son sustancias que permiten activar la inflamación y hacer conversar las células. Tenemos varios. En este caso la histamina, que es el más importante porque genera edema, la vasodilatación, ¿no es cierto? La histamina es liberado por células, básicamente ¿por qué célula? Por el bastocito, ¿no es cierto? Pero también tenemos las citoquinas que también son liberadas por células, en este caso macrófagos, etcétera, son las que se encargan de la fiebre y la quimiotaxis, ¿ya? Las citoquinas, que hay un montón, ¿ya? Y también tenemos los prostaglandinas y los leucotrienos, ¿ya? Pero habíamos quedado que en el plasma también hay sustancias circulando que pueden favorecer la inflamación, que son el complemento, factores de coagulación, el 12,
o podríamos tener también las bradiquidinas, ¿verdad? Ya está. Entonces, ¿cuál es la lógica del mediador químico? Su mecanismo clave es amplificar en cascada y comunicar a las células diciendo que hay inflamación. Pero si no se controlan estos químicos, y recuerden quién era el que controlaba, quién apagaba la inflamación disminuye con la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? Perdón. Transforming Growing Factor Beta. Ajá. Entonces la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta se encargan de aplacar, a terminar, apaciguar la inflamación. ¿Y qué pasa si no trabajan estos de acá? Entonces aparece una tormenta de citoquinas y el paciente puede complicar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ejemplos de infecciones o de efecto de los mediadores químicos, por ejemplo, la artritis reumatoide, el TNF-alfa es el responsable del daño articular principalmente. Tanto así que hay medicamentos que bloquean al TNF-alfa. ¿Ya? Bien. Ahora, para terminar este resumen, tenemos que hablar de regeneración y cicatrización, ¿no? Habíamos quedado que cuando acaba la inflamación hay dos caminos. O se repara por completo el tejido, reemplazo por células idénticas, regeneración, o simplemente se tapa con tejido conectivo, que es la cicatrización. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo ocurre una regeneración? Cuando el daño ha sido leve, en tejidos bien estables, o cuando no has destruido las células madre. ¿Y cuándo ocurre cicatrización? Cuando ha sido un daño extenso o en tejidos permanentes que no tienen reproducción, no tienen células madre. Por ejemplo, el cerebro no tiene células madre. ¿Ya? La regeneración es un cambio completo de tejido, por lo tanto recupera la función, se restaura la función. En cambio, la cicatrización no, se pierde la función. Hay una posible pérdida de función para siempre por la cicatriz. ¿Ya? Recuerden que para regenerar es necesario que haya factores de crecimiento vasculares, epiteliales, ¿no? Para que proliferen las células, mientras que en el procedimiento de la cicatrización tiene que haber tejido de granulación y colágeno. ¿Ya? No olviden eso. El paciente, ¿cómo puede complicar en la regeneración? Bueno, no hay complicaciones. Acá dice que insuficiente en tejidos permanentes, o sea que no todos los tejidos pueden regenerar, eso es lógico. Pero lo que me importa es esto. ¿Cómo complica una cicatrización? Puede ser una cicatrización excesiva, queloide. El queloide son fibrosis excesivas de la piel, ¿ya? Que tienen que tratarse con corticoides. O puede haber una cicatrización que termine en cáncer. Por ejemplo, la cirrosis hepática es una cicatrización que puede terminar en cáncer. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes son epitelios que se regeneran por completo? Usualmente las mucosas, cuando la lesión es superficial. El epitelio de la boca, del intestino, del esófago, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces ese era nuestro resumen de la inflamación, los mediadores químicos y la cicatrización.